Y qué tal, amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo, bienvenidos sean a su canal de Seb's Opinion, ahora en la nueva zona de comedy. Así es, son pequeños sketches que voy a tratar de ir sacando y en algunos puntos van a ser monólogos justo como este. Así que bueno, simplemente vamos a hacer una pequeña introducción acerca de qué trata este video. Este video va a tratar acerca de lo que a mí me pasó o mis experiencias personales en mi primer día de secundaria. Básicamente no lo quise hacer de los días en la primaria porque era demasiado niño y simplemente creo que ninguno de ellos fue relevante. Sin embargo, mi primer día en primero de secundaria fue súper terrible y lo hago porque sé que muchos de ustedes se encuentran en la misma situación en este momento. Posiblemente acaban de llegar a sus casas ya cansados, asqueados y odiando la mayor responsabilidad de cualquier persona en el mundo, la escuela. Ahora, si les encanta la escuela, wow, realmente los admiro. A mí jamás ha sido algo que me apasione, menos en preparatoria, justo donde, bueno, tienes una mayor libertad en cuanto a cómo aprendes, la manera en que aprendes y, bueno, pues lo que aprendes. Así que bueno, pues sin más por el momento, comenzamos. Lo que más recuerdo de mi primer día de escuela es el momento en el que me desperté. Ese momento terrible en el que, bueno, yo tenía la bendita costumbre de durante vacaciones dormir en promedio entre las 2 y 3 de la mañana. Pues simplemente divirtiéndome y sin hacer nada, viendo televisión, chateando con mis amigos por celular, jugando Xbox o haciendo mil y una actividades recreativas que me parecían hermosas porque estaba completamente solo y podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera y donde quisiera. Básicamente era la libertad de que no hubiese nadie jamás a esas horas de la noche contigo. Y recuerdo muy bien la forma en que me desperté porque esa noche yo me había dormido a las 3 de la mañana, no tenía nada de sueño, supuestamente yo me había ido a acostar desde las 10 de la noche. Pero bueno, algo salió mal, me puse a ver cosas, contenido en internet, viendo tal vez videos en YouTube. Y de lo que sí me acuerdo es que estaba chateando con una persona. Y entonces me acuerdo que dormí en promedio 3 horas. La peor noche de mi vida, en serio. Cuando me despertaron para decirme que ya eran las 6:30 y que ya iba tarde a la escuela, fue terrible. Me dolía la cabeza, tenía ganas de vomitar, tenía que ir a la escuela, estaba chispeando afuera y no, bueno, fue el peor momento de mi vida. Aún ahora lo recuerdo y es así como de wow, eso es terrible. Peor momento que pasé en la secundaria de mi primer día fue el momento de llegar. Aparte de que supuestamente se me hacía tarde y que por eso me despertaron 6:15, 6:30, por lo que dormí supuestamente como 3 horas y cachito, pues me dijeron que había llegado temprano, así que llegué 6:45. Sí, mi papá hizo un tiempo récord creyendo que en verdad sí se me iba a hacer súper tarde. Hizo un súper tiempo récord de mi casa a la secundaria, lo que es realmente difícil porque al menos el trayecto que teníamos que hacer en ese momento tenía de tráfico una cantidad horrible. Tomó unas calles alternas, es como todo un super GPS, mi papá al volante, entonces tomó todas unas calles alternas, hizo una ruta perfecta y llegamos en lo que eran como 15, 20 minutos. Entonces, como llegué temprano, me acuerdo que, bueno, no sé cómo funcionan otras escuelas, pero la mía era una escuela católica y era de paga. No sé cómo funcionan en las escuelas públicas. Entonces recuerdo que nos dejaban a todos nosotros estar ahí en el patiecito, comprando, no sé, cosas en la cooperativa, dando un rol por ahí, en lo que iniciaban las clases. Entonces recuerdo que ese día estaba chispeando, obviamente es el primer día y no conoces a nadie. Bueno, yo conocía a poca gente de la primaria porque pues muchos asistían a la misma escuela. Y me acuerdo de ese día porque me dolía la cabeza, tenía ganas de vomitar, me sentía terrible. Y además de eso, tener que soportar la llovizna y no sé, simplemente fue un momento horrible. Estar ahí esperando 15 minutos mientras te estabas mojando era la peor cosa del mundo. Realmente llegar temprano fue horrible. Fueron 15 minutos de un infierno increíble. Despierto y mucho menos llevaba más de una hora en la escuela cuando al entrar
me doy cuenta de que la primera clase es matemáticas. ¿Saben lo que fue para mí en ese momento estar en clase de matemáticas? Fue un infierno. Es como para írselo a contar a un psicólogo y que me traten por ese trauma, de verdad. Iba entrando, la primera noticia enorme es que mi primera clase era matemáticas. Me gustan las matemáticas, me encanta de hecho todo lo que tenga que ver con números, la física, inclusive me gusta la química, la biología, todo. Me gustan las ciencias y principalmente me gustan las matemáticas, a raíz del profesor que tuve en secundaria. Anteriormente pues eran simplemente problemas sencillos, pero le agarré un especial amor al álgebra gracias a ese profesor. Todavía lo recuerdo, se llama Paquito. Entonces, un saludo. No creo que él jamás me vaya a ver, pero bueno, por si las dudas. Entonces me acuerdo perfectamente de ese día, me dolía la cabeza, me sentía mal, estaba casi muriéndome. Y la primera hora era matemáticas. Recuerdo perfectamente haberme sentado, haber sentido todas esas náuseas, ganas de vomitar. Y bueno, cuando abrí mi maravillosa mochila, me doy cuenta de que puse cuadernos de todo menos de matemáticas. A mis papás ya les habían dado obviamente la lista de cuadernos, ya tenía mis cuadernos forrados, ya tenía todos mis útiles listos para presentarme en la escuela y pues obviamente tener todo y trabajar como los demás. Entonces me acuerdo perfectamente de haber abierto mi mochila, haber visto que no llevaba ese maravilloso cuaderno de cuadro chico que se utilizaba para matemáticas y haber querido darme un tiro. Soy la persona más desorganizada del mundo y cuando me dijeron que me tocaba ir a la escuela, no fui como una persona normal, que posiblemente hubiera puesto todos sus útiles desde la noche, no, para nada. Me esperé justo en la mañana en la escuela, como pude, las siguientes 2 horas, sintiéndome como ya les narré, pues súper mal por no haber dormido nada aquella noche. Lo primero que recuerdo es haber visto entrar a mi maestra de español. Una maestra chaparrita, y cuando digo chaparrita es bastante chaparrita. Inclusive yo no medía, yo creo haber medido en aquella época como unos 62, unos 65, cuando mucho tal vez. No creo haber ni siquiera llegado al 1,70. Pero lo que sí me acuerdo perfectamente es que entró. Tenía una sonrisa de maldad, era una sonrisa de aquí nadie va a aprobar, aquí todos van a reprobar, no sé, una sonrisa perversa. Y me acuerdo perfectamente cómo llegó, se presentó, habló con todos y me acuerdo que se sentó. Entonces no recuerdo causa, motivo, razón, dijo algo, a mí no me pareció, le contesté. Créanme, me sentía tan mal en ese momento que le contesté, nos comenzamos a hacer, pues, no de palabras, pero sí a intercambiar un diálogo de una manera hostil, digámoslo así. Y me acuerdo perfectamente cómo simplemente al final de la discusión ella me dijo que en su curso me olvidara de pasar. No iba a pasar su curso. Y créanme, en ese momento yo sí sentí esa amenaza como algo súper, hiper, mega impactante. Fue así como de, ya, reprobé español, primer día y ya tengo una materia reprobada. Es increíble, eso sí llega a pasar. Les recomiendo que no lo hagan, por favor. Pero así es, en el primer día me había despertado muy mal. Me había tocado matemáticas a la primera hora. Me había mojado, me sentía terrible y además ya había reprobado una materia. ¿Qué más se necesita para iniciar la escuela de buen intento? El destino con esa desgracia. Recuerdo perfectamente cómo ya haber medio sobrevivido al pseudo primer día. Bueno, más bien al primer día, ya haber resistido todas las presiones anteriormente mencionadas. Pero lo que pasó a continuación fue tremendamente horrible, al menos para mí. Ese día me acuerdo que comenzó a llover. Fue uno de los días que más temprano ha llovido, creo, en verano. Y creo que justamente llovió para hacerme el día miserable a mí. Porque claro, el universo se preocupaba únicamente por mí. Sí, sí. Entonces recuerdo perfectamente ese día. Ya estamos saliendo, ya nos van a volver a dejar en el paticito y para que estés un rato con tus amiguitos, platicando, bla, bla, bla. Y en eso comienza a llover. ¡Ah! Santo Dios.
Y pues era el primer día de escuela, mi papá había quedado de pasar por mí, yo no tenía ninguna clase de inconveniente en que pasaran por mí era mejor, más rico, ahí me quedaba un rato. Pero pasó media hora, pasaron 45 minutos, pasó una hora, ya había muy poca gente en la escuela, le llamo a mi papá y me dice, se me había olvidado ir por ti. ¿Qué? Fue lo único que le dije, ¿qué? Y entonces me dijo, sí, estoy por el sur, ¿me puedes esperar unos 40 minutos a que llegue? Simplemente ya no dije nada, tan solo colgué y me esperé ahí 40 terribles minutos. No contentos con esto, la mayoría de mis profesores ya había dejado tarea el primer día. Gente horrible, de verdad. ¿Por qué hacen eso? Entonces ya llego yo de malas porque me había mojado, porque habían pasado tarde por mí, porque ya me sentía horrible. Y tengo que hacer maravillosa tarea. Y no falta la clásica pregunta de las personas con las que vives y que te dicen, ¿cómo te fue en la escuela? Tu primer día de escuela, ¿cómo te fue? ¿En verdad quieren saberlo? ¿En verdad? Desde el momento en el que me despertaron todo había sido terrible. Por suerte justo ahora y en pleno 2016, esto ya no sé, tendrá como pues ya bastante tiempo. Acabo de terminar la prepa, entonces serían hace 6 años casi que pasó todo esto. Y me acuerdo y realmente me da mucha risa ese primer día, pero en ese momento fue lo peor de mi vida. Espero que a ninguno de ustedes pues los hayan reprobado en una materia desde el primer día, no se hayan peleado con ningún profesor, no haya llovido en la mañana y no hayan tenido todos estos inconvenientes que yo tuve en su momento, porque simplemente eso no te hace amar la escuela, te hace detestarla un poquito. Pero bueno, sigan siendo positivos, manténganse positivos y traten de pues ir siempre felices a la escuela, porque es una obligación y hay que cumplir con ella. Además de ello, pues la educación en teoría es bastante funcional, en teoría pueden aprender muchísimas cosas. No se pierdan el siguiente video, que ya no pertenecerá a esta sección, sino que será a la sección seria del canal, donde precisamente me gustaría hablar acerca de la educación.